Bienvenidos todos. Vamos a la palabra de Dios. Busque este libro y le voy a dar un chancecito que lo busque y lo encuentre. Joel, a mí no me va a costar porque lo busqué anticipadamente. Está en los profetas menores, son esos libros pequeñitos que están ahí después de los profetas mayores, antes de el Evangelio de Mateo, según Mateo. Ahí los va a encontrar, profetas menores, por su contenido, que son pequeños, por eso cuesta encontrarlos. Por eso Salmos no cuesta encontrarlo, porque Salmos es extenso. Usted lo abre y rápido lo encuentra, pero estas cartas son pequeñas. Busque el capítulo 3 y el versículo 10. Capítulo 3, no tenga pena si a todos nos cuesta encontrar esos libros. Solo los que son ya expertos en la materia lo encuentran rapidito, pues nosotros no. Yo le comprendo, por eso yo lo busqué desde hace como 5 días y lo dejé listo para que no me costara encontrarlo, porque yo sabía que aquí iba a estar buscando. No, mejor me anticipé. Entonces vamos a leer el capítulo 3, de Joel, capítulo 3, el versículo 10. Solo este versículo, porque hay una palabra en la cual es de donde sale el tema y de lo que vamos a estar hablando. Leemos este versículo único que dice: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Lo leemos: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Vamos a orar. Padre amado, Dios eterno, le pedimos que sea su palabra fluyendo, esa palabra, Señor, redarguyendo nuestra vida, hablándonos, Señor, y ayudándonos para nuestro diario vivir, porque siempre, cada día de nuestra vida necesitamos una palabra suya. Que el Espíritu Santo nos hable y nos ayude en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta hora es débil no. Débil es como afirmarlo. Débil no. Fuerte sí. Débil no. Fuerte sí. En sí, cuando buscamos y tratamos de analizar este texto en sí, está hablando de una profecía, de un juicio que iba a venir, no exactamente de esas palabras de que diga el débil, fuerte soy, sino que está hablando y allí lo dice el mismo título en el capítulo 3, juicio de Jehová sobre las naciones, sobre algo futuro, un juicio de Dios contra las naciones. Y Dios está diciendo a su pueblo que se prepare para la guerra, y también les está diciendo a las naciones que les va a dar con el chilillo, los va a juzgar, los va a tratar con ira, que paguen todas las cosas que hicieron, el rebelarse y todo. Pero a Israel está diciendo estas palabras: forjad espada de vuestros asadones. Les está diciendo, de sus asadones hagan espadas. Eso les está diciendo: de sus asadones hagan espadas, y lanza de vuestras hoces. Y después les da esa recomendación: diga el débil, fuerte soy. Pero es bien importante analizar esto. Por eso quise sacarlo, y siempre cuando hablamos lo sacamos de contexto, pero está bonito para hablarlo. Está bonito para hablarlo. Les está diciendo a Israel: prepárense, van a ir a la guerra, y las espadas tienen asadones, sí, de allí háganlas. O sea, le está diciendo a un pueblo que no está preparado: vayan a la guerra, a la batalla, y las espadas no tienen. Entonces, de los asadones que tienen, hagan espadas. Y también Dios les dice otra cosa: y como sé que son débiles, digan que son fuertes. O sea, de un solo está viendo las dos contrapartes. Ahora vamos al tema, aplicándolo a nosotros para sacar una enseñanza de esa frasecita: diga el débil, fuerte soy. Las cosas difíciles que vivimos nosotros, las cosas difíciles que pasamos, o que el ser humano batalla,
son los estados de ánimo. Los estados de ánimo, porque un día usted se levanta como un león fuerte y otro día se levanta como un gato. O me levanto como un león, a veces yo me voy a involucrar, nos levantamos, o a veces el estado de ánimo cambia, está nublado, ahora estoy triste. No tiene que ser así, la luna está llena, ni que fuéramos el hombre lobo que nos vamos a convertir, no es así. Pero a lo que quiero llegar es que pasamos estados de ánimo todos. Un día estamos contentos, nos pasa algo, podemos estar tristes. Ciertas situaciones nos ponemos a llorar, a lamentar y de pronto andamos bromeando. Estados de ánimo. Esto es normal en todos. Ahora, en los diversos estados de ánimo que tenemos, usted y yo debemos de aprender a mantenernos. O sea, sí recibimos ciertas cosas, pero aprender a mantenernos, a estar firmes en ciertas cosas, que sentimos dolor, tristeza, aflicción y todo, pero a tratar de estar firmes, a aprender que esa realidad no es así, aunque sí es así. O sea, esto es bien contradictorio. La realidad es así, pero no es así, porque ahí viene de lo que vamos a aprender a sobrellevar las situaciones. Y para comprenderlo y no enchivolarlo, aunque está sencillo esto, ¿cuál es la realidad? Porque aquí entramos, la realidad. Cuando Dios le está diciendo, diga el débil, fuerte soy, hay una realidad. ¿Y cuál es la realidad? No es que sean fuertes. Su realidad no es que usted sea fuerte, ni que yo sea fuerte. La realidad no es eso. La realidad es que soy débil. La realidad es que no es que tiene gran salud. La realidad es que está enfermo. Esa es la realidad. O sea, analicemos cuál es la verdad nuestra. Nuestra verdad está condicionada por lo que vivimos. O sea, lo que vivimos condiciona a la realidad que estamos aconteciendo. Nos condiciona a quienes somos. Los procesos que llevamos nos condicionan a nuestra realidad. Porque alguien puede decir, yo estoy enfermo, ¿pero por qué? Obviamente porque una enfermedad vino, o un virus, me contagié de algo. Eso es la realidad. O sea, algo influyó para que yo me enfermara. Alguien andaba con gripe y todo, andaba un virus, y por alguna razón se me llegó hasta mí. O sea, hubo una realidad, algo que en el entorno que condicionó, me condicionó a mí, porque yo no estaba enfermo, pero ahora sí, porque vino la enfermedad, me condicionó. Y esto Dios lo sabe. ¿Cómo no lo va a saber? Es Dios. ¿Cómo le vamos a ocultar? A Dios no se le puede ocultar. Ahora bien, algunos ejemplos de realidad. El que está perdido en delitos y pecados, la realidad de él es esa, condenación. Y todo el ser humano está condenado. Queramos o no, todos estamos condenados. No así los que recibimos a Cristo, que ya sabemos que es diferente. Jesús cambia la situación ahora. Pero si hablamos humanamente, todos estamos condenados, porque no hay justo ni aun uno. No hay quien sea justo, dice la palabra allá en Romanos. Por ende, por el pecado que habita en nosotros estamos condenados. Es una realidad. Estamos condenados. Otra de las realidades que vivimos es lo que le decía. Alguien puede decir, yo estoy enfermo. Esa es mi realidad. Estoy pasando pobreza. Mi realidad, no lo puedo ocultar. Es lo que estoy viviendo. Estoy pasando escasez. Alguien puede decir, mi realidad es que no tengo ánimo, mis ánimos están por los suelos, estoy sin fuerza, ya no puedo continuar. Una realidad que muchos pasamos. Estoy casado, cansado, dice, escribí aquí, estoy cansado. Una realidad que todos podemos llegar a tenerlas. Todos podemos llegar hasta ahí. Y podemos hablar de muchas otras cosas más. Y ante tales cosas no vemos solución.
Es la realidad. Y yo quiero que veamos algunos versículos donde yo no quiero que se ofenda, es una realidad de cómo la persona se veía a sí misma y de cómo Dios la veía también. Pero antes vamos a un versículo que no es pesado. Vamos a Jeremías, capítulo 1, versículo 6. Y una realidad es en ese versículo que tomamos como base, diga el débil, fuerte soy. La realidad es, la persona está débil, no puede ir a la batalla, es débil, no puede pelear, es débil. Pero en Jeremías 1 vemos la realidad de un hombre que tuvo un llamado grande de parte de Dios, pero él tenía una realidad la cual argumentó a Dios para decirle: a mí no me tome en cuenta, Señor, porque yo no puedo cabalgar hasta esos lugares. 1:6 de Jeremías dice este versículo: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Una realidad. Dije, y 2 veces dice, mire, expresiones, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Señor, yo sé que usted anda buscando una persona para hacer esto, esto y esto. Pero yo le quiero decir que mi realidad es que para esta persona, para este trabajo, para esta misión, no estoy preparado. Porque yo no sé hablar. Espérenme que cumpla los 18 años para allá y ya me voy a defender por mí mismo. Ahorita soy un niño, decía Jeremías. Era la realidad de Jeremías. Razón tenía. Y Dios le pudo haber dicho: está bien, te voy a esperar, voy a tomarme de alguien más. Pero Dios no actuó así. Porque Dios ve las cosas diferentes a como nosotros las vemos. Nosotros vemos la realidad y nos enfrascamos en la realidad y creemos que de ahí que no hay solución para esas cosas. Pero el problema es que cuando estamos hablando con Dios, para Dios siempre va a haber una solución para todo. Nosotros lo estancamos y le ponemos candados. Señor, esta situación está cerrada con 3 candados, le decimos nosotros. Cerrada, no se puede hacer nada. Pero para Dios no hay situación. Ese era un chiste para entendidos nada más. Ese de los 3 candados que le dije, era una letra de una alabanza. Cerrada, la situación está cerrada. No, se está perdido, o sea, no hay solución. Porque nosotros lo vemos así, porque solamente vemos la realidad. Pero cuando veamos la segunda parte del sermón, porque solo son 2 puntos, vamos a ver la otra realidad. No esta realidad, la realidad según yo. La realidad según yo. Soy un niño, veamos otra realidad. Vamos a esto, vamos a Job. Estas palabras, yo le digo que son duras porque alguien se puede sentir ofendido. Es la palabra de Dios. Y es tratando de analizar a Job, era como él se sentía en la situación tan dura que estaba pasando. Job 25:6. Job 25:6. Vamos a leer el versículo 5 y 6 para medio hallarle sentido. Bueno, el sentido aquí es la situación que están pasando Job y los amigos que llegan ahí. Y todos conocemos lo que Job ha pasado. Pero veamos lo que dice versículos 5 y 6. He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano? Son preguntas que está haciendo. Hablando Bildad, dice en el título, que niega que el hombre pueda ser justificado delante de Dios. Bildad está declarando y dice:
Si ni la luna que es resplandeciente y las estrellas que son limpias no son ni siquiera limpias delante de los ojos de Dios, y compara, si ni eso tan brillante, cuánto menos el hombre, que es un gusano. Y el Hijo del Hombre también es gusano. ¿Qué significa esto? Condición, la condición, la cual podemos llegar a ver nosotros, o la condición, o sea, si nosotros queremos compararnos con Dios, que hay gente que lo hace locamente, pero si yo me comparo con Dios y decirle en qué lugar estoy con Dios, no, hombre, Dios está en lo más alto y yo en lo más bajo, porque con Dios no me puedo comparar. Jamás me voy a poder comparar con algo tan divino, donde no hay pecado, donde hay justicia, donde hay amor, donde hay bondad y donde hay tantas cosas que podemos decir a nosotros que somos tan imperfectos. O sea, yo comparándome con Dios, soy un gusano, podemos decir. O sea, no soy nada, pues Él es todo y yo no soy nada. Una realidad. ¿Y cuántas veces usted y yo nos hemos sentido así? Así, llegar hasta, como le digo, en emoción. Las emociones, las cosas que pasamos, que vivimos y que nos bajan el autoestima y que nos bajan las situaciones, nos aplastan, viene el estrés, llega la ansiedad y llega la depresión. Y nosotros llegamos a considerarnos que no valemos nada, como un gusano. No valemos nada. ¿Cuántos hemos llegado así? Es una realidad que muchos podemos vivir, que muchos ahora están viviendo, que se sienten muy mal, que piensan que esa situación no la pueden sacar adelante, que piensan que no van a salir, que todo está fracasado y ya no hay salida. Caer hasta allí y ya no darse por vencido, pues no hay nada. No hay nada. Aprendí en esos días de cómo poder aconsejar a una persona que se quiere quitar la vida y que va a pedir consejo antes de quitarse la vida. Hablando de un cristiano. Porque hasta los cristianos en determinado momento quieren hacerlo, porque es la realidad que están viviendo. Y llegan y le dicen a la persona, fíjese que estoy aquí porque me quiero quitar la vida. De verdad, explíqueme la gran razón que existe por la que usted quiere hacer eso. Mi novia me dejó. Es una realidad, hermanos. Las personas toman esa decisión por eso. Aún en los cristianos. Le estoy hablando de una persona que es consejera y que estaba dando un ejemplo para enseñarnos. Y decía, de verdad. O sea que, y la persona decía, yo tomo estos temas, me dan lástima, me dan compasión a las personas, sí. Pero yo los confronto para que entiendan, decía él. Y les decía, o sea que usted es un idólatra. ¿Cómo así? Yo no soy idólatra. Sí, es idólatra. Porque usted ha cambiado la posición de Dios para ponerla de su novia o su novio. Porque si Dios fuera el primero en su vida, usted no estaría tomando esa decisión, porque usted vive para Dios. Y como Dios es el primero en su vida, ¿cómo va a querer separarse de Dios y hacer semejante cosa? Contra el regalo que Dios le ha dado, que es la vida. Lo que usted es, un idólatra. Porque quitó a Dios y puso a su novia y ahora cree que vive, todo es para ella o para él. O si no, o es mentira, dígame, le decía él en la consejería. Dígame, ¿en quién piensa todo el día? En ella. ¿Se da cuenta? ¿Quién tiene el primer lugar en su vida? ¿Ella o él? ¿Hace lo que ella dice, verdad? Sí, hago todito lo que él o ella dice. Ok, entonces allí está el problema por lo cual usted quiere tomar la decisión.
Las personas reaccionan, muchas, pues otras no pueden. Muchas reaccionan y dicen, es cierto. Porque si yo viviera todo el día pensando en Dios, si yo obedeciera lo que dice Dios, no estaría pensando atentar contra mi vida. No lo estaría haciendo. Pero como hago todo lo que esa persona quiere, pienso solamente en esa persona, entonces esa persona es todo para mí. Y cuando debería, como cristianos, estoy hablando de consejería cristiana, como cristianos, debería de ser Dios en el todo de nuestra vida. Y si Dios es el todo de nuestra vida, no podíamos pensar en cosas así, porque vivimos para Dios. Entonces, pero hay personas que llegan hasta ese punto, de considerarse, de bajar a lo más bajo y considerarse así. Veamos qué dice Salmos 22:6. Salmos 22:6. Lo mismo. Salmos 22:6. Esta es la condición. Estamos viendo lo que es la realidad. Para muchos es la realidad. Para muchos la realidad no es decir soy un gusano. Para muchos la realidad es decir me voy a morir de hambre. Porque como no tengo, pues si no tengo, y ellos ya llegaron a una realidad, no es mentira. Yo me voy a morir de hambre. Yo voy a perder mi matrimonio. Realidades que las personas llegan. Y es, pues, es lícito en la carne llegar a pensar, pues, pero nos hace falta la otra realidad. 22:6. Dice este versículo, mas yo, hablando del salmista, Salmo de David dice ahí, Salmo 21, dice David, hablando en este salmo, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Palabras del salmista David. Esta es una alabanza, hermanos. Si quieren la cantamos un día aquí. Los salmos son alabanza, el himnario de los, cantémosla un día. Yo soy gusano, ¿cómo dice? Nos inventamos. Mas yo soy gusano. Le damos más tonalidad. ¿Sabe? Una canción, un poema, para mí un poema es una canción porque es un escrito, solamente hay que ponerle música y todo y ya se puede cantar. El salmista David escribiendo una canción, no sé cómo estaría en ese momento de pensar y decir, mas yo soy gusano. ¿Cómo se sentía el corazón de ese rey que mató al gigante y se enfrentó a otros gigantes y ganó tantas batallas? Pero ¿cómo se sentía ese corazón en ese momento que lo llevó a decir, mas yo soy gusano y no hombre? Yo soy oprobio de los hombres. En vez de ayudarles, en vez de servirles de algo, les lastimo, no me quieren. Soy oprobio, les causo mal. Soy despreciado del pueblo. Un rey sintiéndose despreciado. Es como estos que están en un partido político, que ahorita que les aplaude el medio mundo. Estamos contigo y damos la vida por ti, nuestro voto contigo. Pero ¿qué sucede? Al pasar 5 años en un presidente y después se vuelven en contra del partido y dicen que desaparezcan, mañosos, devuelvan lo robado. Esto mismo es profecía que va a pasar con nuevas ideas más adelante, porque esto es así, hermano. ¿Sí o no? Sobre todo los ancianos van a decir, ¿quién era el mejor antes? El PCN, el PDC, y ahora que casi, no sé si desaparecieron ya ahora, pero antes esos eran los macizos. Después pasó Arena, y todo, Arena es lo máximo, y todos contrarios a todos los demás. Llegó un tiempo después de muchos gobiernos que ahora es la peor lacra del mundo. Después los mejores eran los frentes, los frentudos. Así les dicen, ¿vale? Los del Chinese Flowers.
lo máximo, no arena, PDC y todo eso no sirve. Esto va a pasar porque es así. Es así. Un día le van a aplaudir y otro día le van a estar tirando, queriendo agarrarlo y darle fuego a la gente, porque esto es así. No se puede cambiar, es así. Pues David se sentía así. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000 y el pueblo David no se sentía así en ese momento cuando estaba escribiendo esto. Pero ¿cómo se sentía cuando decían David mató a sus 10,000? Grande. Sí, vencía a Goliat. Y vencer a Goliat es como que haya matado a 10,000. ¡Wow! ¡Qué grande soy! Pero mucho tiempo después, David está diciendo: soy oprobio de los hombres, soy despreciado del pueblo. Ya no me cantan que yo maté a 10,000. Ahora todo está es la realidad a la cual llegó. Pero la realidad a la cual podemos llegar no es esa. Y ya lo vamos a ver, último versículo sobre eso, 41:14 de Isaías. Isaías 41:14. Ahora es Dios hablando. Antes era el hombre hablando. Antes era el hombre viendo comparándose. Ahora es Dios hablando. Isaías 41:14. Porque si nos comparamos para con Dios, usted y yo debemos de saber que no somos nada. Si nos comparamos para con Dios, creemos que la situación que vivimos nos lleva a lo más bajo. Pero no es que debemos de quedarnos allí. Esto solamente es para ver la realidad nuestra, la condición nuestra. 41:14 de Isaías dice, no, hablando Dios, estas son palabras de Dios, dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tú es tu Redentor. Este versículo, en comparación con los otros, ya tiene, como está hablando Dios, ya tiene una segunda parte, no una primera parte como los otros. Los otros se consideraban, nosotros somos gusanos, pero ahí cortaban, ahí se terminaba la historia. Dios no, Dios comienza diciéndole: no temas. Yo sé la condición que tienes, pero no temas. Y le dice: gusano, sí, porque a eso te han convertido. Y vea cómo dice, ¿por qué les dice así? Era el versículo 14. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Pocos, por eso Dios los veía así. Son muy poquitos para que vayan, que se enfrenten a un ejército grande. Ustedes parecen gusanos, ahora sí parecen langostas delante de los gigantes. Ahora sí. Esa es su realidad. Pero ¿sabe qué? Esa es su realidad, pero no la mía. Por eso les digo, pueblo mío, no tema. Hijo mío, no tema. Cristiano, no tema. Tú que crees, no temas. Que un día me recibiste, no temas. Aunque tu condición sea esa. Ya vimos cuáles las condiciones que podemos tener, o muchas más. No temas. No temas. ¿Por qué? Porque yo soy tu socorro. Dice el hermano predicando, no, dice Jehová. Esa palabra es fuerte. Dice Jehová, o sea, dice la mayor autoridad de todas. Jehová. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Y en eso debo de ampararme yo, en esa realidad. La segunda realidad. La realidad mía siempre, lo mismo. Mi realidad, pero ahora con Cristo. O sea, a mi realidad le agrego el más, Cristo. Yo, un pobre gusano, si lo aplicamos, sí soy, pero ahora le agrego a más Cristo Todopoderoso, más
Jehová más el Espíritu Santo. Ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Ahí la historia se vuelve diferente. Ahí la historia toma poder. Soy el mismo que estoy enfermo, pero ahora tengo a Cristo. Lo que pasa es que nosotros ya estamos enfrascados en la realidad y no vemos más allá. Agréguele a Cristo a su realidad, hermano. Cuando usted le agrega a Cristo, se vuelve, y veamos la diferencia entre mi realidad sin Cristo y mi realidad con Cristo, es que en el anterior, esa realidad, no tenemos a Dios, no tenemos a Dios obviamente, y no tenemos esperanza, no tenemos solución, no hay salida. Pero con Dios, cuando traemos la presencia de Dios, Dios transforma las cosas. Dios da vida, Dios da esperanza, Dios trae milagros, trae soluciones. Esa es la diferencia. Dios transforma las situaciones. Veamos dentro de este punto 3 cosas y terminamos. Primera, la realidad con Cristo nos da la capacidad de creer y ver que el problema se convierte en bendición. La realidad con Cristo me lleva a creer. O sea, como está Cristo, yo creo en Cristo. Y como creo en Cristo, mi realidad, y me acerco a Cristo, Él me dice cuál es mi realidad ahora. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, porque ahora mi realidad me dice que yo soy fuerte. Pero antes yo no veía que era fuerte. Antes yo veía que era débil. Pero mi realidad, mi realidad en Cristo me está diciendo, tú débil eres fuerte. Apliquémoslo a todo. Tú que tienes escasez, tienes mucha abundancia en Cristo. Él me hace creer y nosotros vemos cómo ese problema se convierte en bendición. Ya no me enfrasco aquí. Ahora tengo ojos para ver la bendición. Antes no. En mi realidad sin Cristo no solamente veo el problema. El problema, giro a donde vaya el problema. Con Cristo veo la solución. Aquí estaba el problema, pero como Cristo está conmigo, comienzo a ver la solución donde sea. Eso es lo que genera Cristo. Entonces mi realidad no es mi realidad. Puede ser mi realidad, pero con Cristo se vuelve una realidad diferente. La realidad con Cristo. Él convierte en bendición. Me hace ver, me hace creer. Y aquí es donde viene la fe. Con Él la fe crece. Con Él, cuando veo a Él, cuando lo conozco a Él, cuando escucho palabra, cuando tengo comunión, la fe crece y me hace ver las cosas diferentes. Cuando me acerco a Él, me hace ver las cosas diferentes. Que sí hay salida, que sí hay solución, que sí se puede. Como esos eventos que se hacen en el estadio y les ponen, Dios sí puede. Bonito se oye, Dios sí puede. Creámoslo ahora. En Él sí se puede. Se puede salir adelante. En Dios sí hay esperanza. En Dios sí se puede. Segunda cosa que vemos en la realidad con Cristo, que Él usa esa realidad que nosotros vivimos para mostrar su poder. Ejemplos, el pueblo de Israel en Egipto, la realidad era esclavitud, oprobio y todo. Con Cristo, con Dios, Cristo no, en sí no aparecía como Cristo, como Jehová, el que lo sacó de Egipto. Dios usa la situación para demostrar su poder en todo el desierto y llevarlos a la tierra prometida. Esa es como Dios muestra su poder. O el apóstol Pablo, que es uno de los ejemplos que más adelante vamos a leer, como él tenía un aguijón en la carne y Dios le dice estas palabras, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ese es Dios. Usa la situación, ¿para qué? A lo mejor le está usando a usted en la situación que está viviendo para que su hermano en Cristo
o aquella persona que no conoce de Cristo vea que hay un Cristo poderoso. A lo mejor puede hacer. A lo mejor Dios lo está usando como testimonio a usted para enseñarle a alguien más que la otra persona crea también. Uno de los ejemplos. A lo mejor le está enseñando a usted algo. Podemos, pensar muchas cosas, pero en Cristo siempre hay algo allí. En el meollo del asunto hay algo que Dios está haciendo. Y eso es lo que debemos de ver. Pero lo vemos ya con Cristo. Sin Cristo no vemos eso. Y tercer punto desglosado de la realidad con Cristo, que Él cambia mi realidad por su realidad. Mi realidad, soy débil, no puedo, me doy por vencido, ya no más. Ya no puedo. Se terminó. Con Cristo ya no puedo, pero con Cristo me levanto y tomo nuevas fuerzas. Porque sé que con Cristo sí se puede. Yo no puedo ya. Soy sincero. Y seamos sinceros delante de Dios. Dígale a Dios, Dios, yo no puedo más. Ya no aguanto más, dice aquel pobre señor. Ya no aguanto más. Ya no puedo más. Se terminó. En mi humanidad, Señor, hasta aquí pongo punto y final. Ya no más. Pero ahora delante de usted esas palabras me gusta, como Ana lo dice, me derramo delante de tu altar. Me derramo, me abro todo mi corazón. Vea la realidad, ya no más. Y Dios dice, sí, Ana, aquí está la otra realidad. Un hijo que tanto estás orando. Esta es la otra realidad. Tu realidad es, soy estéril, no puedo concebir hijos. Su realidad humana. Mi realidad es, Ana, aquí está tu hijo. Y Ana cambia, o sea, cuando derrama su alma, después dice que se fue a dar un banquete de panes rellenos, de pupusas, café, soda, se dio un banquete completo, un postrecito. Porque se animó Ana después de haber derramado su alma. Porque cuando entró a la presencia de Dios, Dios cambió y le hizo sentir, esa realidad no es la realidad. Esa realidad no es, esta palabra llévesela, esa realidad no es la realidad. Pero nosotros creemos que sí. Pero Dios dice, esa realidad no es la realidad. La realidad es lo que yo estoy viendo y que tú no ves. Acércate a mí, vení y veamos la realidad. Haga de cuenta y caso que usted es Moisés y Dios le dice, Moisés, mira, aquella es la tierra prometida de la cuánto te he estado hablando al pueblo de Israel. Así, cuando nos acercamos a Él lo vemos. Nos subimos a lo más alto y vemos la realidad. Por eso es necesario venir. Versículos y terminamos. Versículos y terminamos. Vamos a 1 Corintios 1:27. Y el texto que tomamos como base también lo dice, diga el débil, esa es una realidad, la otra es fuerte soy, realidad totalmente diferente. Veamos versículos para parar eso que le digo y nos vamos a lo que continúa en este servicio. 1 Corintios 1:27. Primera carta a los Corintios 1:27. 1:27. Dice este versículo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea que, hermano, si usted se considera, vea estas dos cosas que vemos aquí, lo necio del mundo, si usted se considera que es un necio y que de plano no le cabe nada en la cabeza, o decir yo no puedo cambiar o cosas así, es mentira. Porque dice la palabra que a eso necio Dios lo escogió para avergonzar a los que se creen sabios, a todos los que juzgan a los demás. No, es que yo no haría eso que ese hermano anda haciendo. No es que yo no haría eso que ese hermano anda haciendo, porque yo soy espiritual, porque yo amo a Dios y bla, 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 bla. A ese necio que hacemos de menos,
A ese sabio que hacemos de menos nos va a dar una gran lección, porque Dios lo va a usar. Porque Dios se perfecciona en la debilidad. Usa al necio y lo transforma. Obviamente va a dejar de ser, pero en ese proceso de dejar de ser va a seguir haciendo burradas hasta avergonzar a los más sabios. ¿Qué significa si va a avergonzar a los más sabios? Sabiduría va a salir de esa boca. ¿Cuándo yo me pude imaginar que de esa boca saliera, o es que ese hermano cambiara, o que ese hermano aquí, ese hermano? Sí, porque fue Dios el que lo hizo, no fue. El hermano era necio. Pero con Dios, el hermano ya no es necio. La realidad es que ahora es tan sabio que avergüenza a los más sabios de los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Yo nunca pensé que ese hermano aguantara tanto. Si por cualquier cosa ya no se congregaba, o se iba de la iglesia. Pero mire, sigue adelante. Y yo que creía que estaba en todos los cultos, un día me fui y ya no volví. Y ese hermano siguió, porque ese hermano, la debilidad se convirtió en gran fortaleza. Así es que no veamos la debilidad para avergonzar a alguien, no. De esa debilidad, si esa persona se deja usar, Dios lo va a convertir en fortaleza. Ahora vamos a 2 de Corintios 12:10. Dios va a usar la debilidad. Y la realidad es otra en Dios. 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, habla Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sí, Pablo, porque cuando pasan estas cosas, ¿y quién no? De nosotros que estamos aquí. Cuando viene el problema y la situación, es que no he orado, es que no me he alejado de Dios, no he leído la palabra, es que he dejado de congregarme. Y uno comienza, porque como tiene gran necesidad, comienza a acercarse a Dios. Y como comienza a acercarse a Dios, Dios comienza a usar estas situaciones para hacerme fuerte, porque yo soy débil, pero cuando me acerco a Él me hace fuerte. Por eso Pablo dice, ahora yo, que ya comprendí, cuando viene una debilidad y estas situaciones, yo me gozo, porque sé que al final voy a ser fuerte, porque Dios está conmigo. Eso es el resultado, esa es la realidad en Cristo Jesús. Esa es la realidad. 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, Pablito, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo, por eso, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque si no hay debilidad, no hay poder de Cristo. ¿Y qué va a hacer Cristo en alguien perfecto? Dígame. ¿Qué va a hacer Cristo en alguien sano para darle sanidad? ¿Cómo le va a dar sanidad si ya está sano? ¿Cómo va a quitar la necedad de alguien si no la tiene? ¿Cómo? ¿Cómo va a quitar el pecado de alguien que no viene a Él para arrepentido, para que lo limpie? Pero aquel que viene arrepentido y le dice, Señor, he pecado y quiero salvación, hablo de las personas que no han recibido a Cristo, el Señor dice, has venido al buen lugar. Tú estabas condenado al infierno, pero ahora has tomado esta decisión de venir aquí. Tu realidad era el infierno y ahora ¿sabes cuál es tu realidad? Vida eterna conmigo. Esa es la realidad de Dios. Pero ¿cómo alguien va a recibirla? Cuando se acercó a Dios. Sin Dios, muerto en delitos y pecados. Y es lo que dice 1 de Juan 1:9, ya no lo buscamos porque ya cerramos por el tiempo. Pero es aquel que ha cometido pecado y piensa que ya no hay solución.
Sí hay. Porque, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Decía Pablo. Ya no. En Cristo ya no hay condenación. En Cristo, hermanos. En Cristo. Cualquiera que sea la debilidad que usted está pasando, llámese debilidad, o más bien no la debilidad, sino la realidad, era la palabra correcta. Cualquiera que sea la realidad que está pasando, sí hay otra realidad, pero ¿qué debo de hacer yo? Acercarme a Dios para verla, acercarme a Dios para que Él la haga real en mi vida, porque mi realidad sin Dios seguirá siendo mi realidad donde todo se terminó. Todo se terminó. Todo se terminó. Pero con Dios ya no hay un punto. Con Dios hay continuación. Continuación para recibir la bendición de Dios. El milagro, la sanidad, la respuesta, la provisión, arreglar lo que está arruinado, todo en Dios. Así es que la recomendación, la enseñanza nos lleva a traiga su realidad a Cristo, porque todavía hay, en Cristo hay esperanza. Traiga su problema a Cristo, en Cristo hay esperanza. ¿Quién dice que ahí se terminó todo? ¿Quién dice? Si yo he oído, no sé si va a pasar, hermano, yo no lo creo, mi fe hasta ahí no sé, no me llega. Pero hay un hombre que tuvo un accidente en un avión y se cortó un pie. Una pata en buen salvadoreño, se cortó un pie, y él cuando está testificando y dice, yo creo que Dios me va a hacer que me vuelva a salir el pie. Yo lo he escuchado 2 veces a él y yo digo, no creo que Dios haga eso, ya. O sea, ¿qué propósito tendría Dios para hacerlo? O sea, sería un milagro magnífico a todos los que lo vimos sin el pie. O sea, nos desmayamos si vemos eso, la verdad. No sé, Dios no creo que tenga ese propósito, pero Él lo confiesa en público, fíjese, así con un micrófono y un montón de bocinas, y dice, Dios me va a dar este pie, y se quita el pie postizo que anda y enseña, Dios me va a dar este pie. Es la fe de Él. Él ve otra realidad. ¿Sabe por qué lo dice? Porque tiene fe. Y nosotros nos hemos quedado sin fe, ¿o qué? ¿Dónde la metimos? Que con cosas menos que nos salga un pie de verdad, ya nos dimos por vencidos. No, hermanos, hay esperanza, hay solución, hay salida, solamente en Cristo Jesús. Por eso traigamos los problemas a Cristo, para que los haga reales. Esta ha sido la palabra del Señor. Padre amado, gracias por su palabra. No queremos enfrascarnos, Señor, en lo que vivimos. Como dice esa alabanza, mi mente dice, no es posible. Mi mente dice, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti, que usted siempre ha sido fiel, siempre me ha sostenido. Voy a la palabra y me doy cuenta de que no todo está perdido. Voy a la oración y me doy cuenta de que no está acabada la situación. Porque me acerco al ser supremo más grande que existe y me doy cuenta de que para Él no hay nada imposible. Que todo es posible. Que hace maravillas, milagros. De la nada, de la tierra hizo a un hombre. De la nada formó los cielos, las estrellas, la luna, el sol, el mundo, todo, el universo, todo. Los animales. Si puede hacer grandes cosas, ¿cómo no va a hacer cosas menores como el problema que estoy pasando? Ayúdenos, Señor, a creerle, a confiar en usted, a dejarnos dirigir por usted y comenzar a ver como usted ve, con esos ojos de fe que me hacen ver la realidad de una manera diferente, porque ahí está Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos, amén.